Vale. Buenos días. Empezaremos con el sistema de coordenadas, ¿vale? Entonces, pues tenemos dado un sistema de coordenadas XY. Lo voy a trazar aquí. Tenemos aquí positivo 2, 4, positivo 2, 4, 6, negativo menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Vale. La primera cosa es que este sistema de coordenadas se denomina normalmente sistema XY y tenemos los denominados cuadrantes. Este vendría a ser el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vale. Entonces, la idea es de representar pares ordenados aquí y empezaremos, por ejemplo, con graficar el par 3,2. Por ejemplo, el par 3,2 vendría a ser aquí menos 3 y coma 2 sería aproximadamente por aquí. Y si yo grafico, por ejemplo, el menos 4,1, entonces menos 4 sería por aquí, coma 1 sería por aquí. ¿Vale? Si yo grafico el 4,1, 4 de aquí, del origen, este es el origen, por cierto, 4,1 por aquí. Si grafico el 0,2, 0,2 por aquí, ¿vale? Entonces, esta es la manera de representar puntos en un cuadrante y cuando tienen el punto, por ejemplo, XY, siempre pregunto, ¿en dónde está ubicado este punto XY? Pues en realidad la respuesta aquí es no lo sabemos. ¿Por qué? Porque faltan especificaciones. Cuando queremos especificar y saber en qué cuadrante se encuentra el punto XY, deberíamos decir cuando X es menor a 0, Y es menor a 0. Eso quiere decir que está pues, en el tercer cuadrante. ¿Por qué? X menor a 0, Y menor a 0, por tanto, se encuentra en el tercer cuadrante. Por ejemplo, otro ejemplo, si X, Y, X es mayor que 0, y Y es menor que 0, entonces X es mayor que 0 y Y menor que 0, eso quiere decir que se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a pasar a la gráfica, al cálculo de la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, yo tengo un plano, un sistema de coordenadas XY, y tengo en este punto y en este punto tengo el par X1, Y1, y aquí tengo el par X2, Y2. La idea es de calcular la distancia, ¿vale? La distancia de este punto a este punto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? Lógicamente, la distancia desde el origen 0 hasta este punto vendría a ser X1, ¿vale? ¿Cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? La distancia desde este punto hasta este punto vendría a ser X2. Aquí tomar en cuenta que tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, por tanto, podemos aplicar Pitágoras. Ese es un ángulo de 90 grados y procedemos a determinar la distancia. ¿Cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? Y1, y la distancia desde este punto al punto de arriba, Y2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? Sabiendo que desde el origen hasta
este punto es x2 y la distancia desde el origen hasta este punto es x1. ¿Cuál es la distancia desde este punto hasta este punto? x2 menos x1. Por tanto, la distancia de aquí es x2 menos x1 y el mismo razonamiento lo hacemos para este lado. Desde este punto hasta este punto es y2 menos y1. Aplicando Pitágoras, la distancia al cuadrado vendría a ser igual a x2 menos x1, esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, esto elevado al cuadrado. Por tanto, la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, esto elevado al cuadrado, y tomamos el valor positivo, porque la distancia siempre va a ser un valor positivo. Entonces, esta la vamos a denominar la fórmula de la distancia. ¿Vale? Entonces, pasemos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Antes de pasar, les voy a preguntar algo. ¿Por qué 7 a la 0 es igual a 1? Y esa es una pregunta que siempre la hago porque siempre dicen que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Por qué razón? La razón es la siguiente, porque un número, por ejemplo, 7 a la quinta dividido para 7 a la quinta, eso es igual por la ley de los exponentes. Por ejemplo, si yo coloco x quinta sobre x al cubo, pues yo voy a tener x5 menos 3, esto es igual a x al cuadrado, por la ley de los exponentes, ¿sí? La ley de los exponentes a a la n es igual a la menos n, ¿vale? Entonces, si yo hago eso aquí, voy a tener 5 menos 5, y esto es igual a 7 elevado a la 0, pero esto es igual a 1, porque 7 a la quinta dividido para 7 a la quinta es igual a 1. Es como decir 2 al cuadrado dividido para 2 al cuadrado, eso es igual a 4 sobre 4 y esto es igual a 1. O es igual a 2 a la 0, ¿vale? Vale, disculpen el inciso, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer el primer ejemplo, pero antes de pasar el ejemplo, si yo digo 0 a la 0, ¿a qué es igual? A 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Pues no, porque esto es una indeterminación. ¿Por qué? 0 a la quinta dividido a 0 a la quinta, pues es 0 a la 0, y esto es una indeterminación. ¿Vale? Entonces, la regla no es totalmente general, no es para todos los números, excepto el 0. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de cálculo de la distancia. Entonces, voy a pedirles que hallar la distancia entre el punto menos 5,0 y el punto menos 1,-1. ¿Vale? Entonces, lo podemos hacer, primero lo podemos hacer gráficamente, lo podemos graficar, ¿vale? ¿Vale? Lo podemos graficar, vamos a poner aquí menos 2, menos 4, más o menos por aquí, es el menos 5, menos 5, 1, es este punto, y menos 1, 1, menos 1, menos 1 es este punto. Y ahí trazamos la línea. ¿Qué es lo que queremos saber? Pues la distancia. La distancia desde este punto hasta este punto. La distancia de... Pues nada, procedemos a aplicar nuestra ecuación y la distancia es igual, como hemos dicho, da igual el orden, porque pues solo tenemos que quitar las x y quitar, por ejemplo, menos 5
menos menos 1, esto elevado al cuadrado, y más y1 menos menos 1, esto elevado al cuadrado. Si lo vemos de esa manera, cogemos las x, las restamos, cogemos las y, las restamos, y vamos a tener que esto es la raíz de menos 5 más 1 elevado al cuadrado más 1 más 1 elevado al cuadrado. Por tanto, la distancia vendría a ser igual aquí a menos 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. La distancia vendría a ser igual a la raíz de 16 más 4. La distancia es igual a la raíz de 20, y esto es equivalente a 2 raíz de 5. ¿Vale? Vale, seguimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de un poco más de razonamiento. Entonces voy a pedirles que hallen todos los puntos en el eje Y que tienen 4 unidades desde el punto 3, menos 1. Vale, entonces vamos a graficarlo para entender lo que se está pidiendo. Tenemos el eje de coordenadas y tenemos el punto 3, digamos 2, tenemos el punto 3 menos 1. 3 menos 1 lo tenemos aquí, y lo que nos está pidiendo es que a este punto 3, menos 1 determinemos los puntos en el eje Y que se corresponden a una longitud de 4. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trazar posiblemente aquí esta distancia va a ser igual a 4 y tenemos que determinar cuál es este punto y cuál es este punto. O sea, en conclusión, tenemos un radio 4 y trazamos una circunferencia que corte de alguna manera el eje Y, y necesitamos saber cuáles son estos puntos en Y. Aquí, por simple inspección, pues X en este punto, vamos a tener X0, Y, digamos aquí un Y1, y aquí vamos a tener 0, Y2, porque ya sabemos que X es 0, ¿vale? Entonces, como sabemos que podemos aplicar la ecuación de la distancia es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pues tenemos la distancia es 4, ¿vale? La distancia es 4 y aquí tenemos que en este caso tenemos 3 menos 0, o 0 menos 3, perdón, eso elevado al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, resolviendo esto, pues lo que vamos a tener es 4 igual, en este caso vamos a tener 9 más y más 1 al cuadrado. Ahora, para resolver esto, pues siempre lo que se acostumbra es a los dos lados, pues tendríamos que elevar al cuadrado. Entonces, 4 elevado al cuadrado es igual a la raíz de 9 más y más 1 al cuadrado, esto elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para
para simplificar aquí. Este se va con este. Entonces, claro, este se va con este, por la ley de los exponentes. Entonces, aquí, si no se entiende, por ejemplo, puede ser la m a la n, que es igual a la n sobre m, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en nuestro caso, si yo tengo la raíz de 9, si yo tengo la raíz de 9 más y más 1 al cuadrado, esto es igual a 9 más y más 1, esto elevado al cuadrado, elevado a la 1 medio, ¿vale? Sabemos que esto es 2 elevado a 1 medio, y entonces en este caso, si está sobre al cuadrado, pues lo que se hace es multiplicar 1 medio por 2 y esto quedaría pues simplificado. Entonces aquí sería 16 y sería 9 más y más 1, esto elevado al cuadrado, ¿vale? Ahora lo que podemos hacer es, pues, despejar esto y al despejar eso tendríamos la solución, la doble solución. Entonces, ¿cómo haríamos? Podríamos dejarlo que y más 1 ordenando al cuadrado es igual a 16 menos 9, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esto, vamos a tener que y más 1 es igual, aquí sí que vamos a tener más menos la raíz de, en este caso, 7, ¿vale? Vale, al tener más menos la raíz de 7, pues solamente nos quedaría despejar y. Y es igual a menos 1 más menos la raíz de 7. Entonces, la respuesta sería, pues, y1 es igual a menos 1 más la raíz de 7 y y2 es igual a menos 1 menos la raíz de 7, ¿vale? Y listo.